Así pasaron ayer las cosas y desafortunadamente no llegó el sonido, no llegó el audio. Por eso es que ya no pudieron tocar los amigos. También unas sinceras disculpas desde el Cabildo 2023. Vámonos entonces. Señoras y señores, regresamos a las acciones. Viene la libre femenil. La gente de los Valles de Oaxaca. El equipo Primavera contra el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está el equipo de Tlahuitoltepec que han andado por toda la región Mije. Han ganado buenos lugares, así que hoy se enfrentan en esta fiesta anual al equipo de Rollos de Primavera, me parece que es el nombre completo. Ahí de la ciudad de Oaxaca. Viene, primer acercamiento, lanzamiento de lejos, no hay nada. La pelota está en poder del equipo de Tlahui. Esta es Roshi con la pelota. Observa el panorama Roshi. Ahí para quién, para la número 11, habilidosa la jugadora. Se lo pasa a Nedina, la número 10 con la pelota. 10 con la pelota a Nedina, buscando, botando con ambas manos. Se la pasa a la número 3, Roshi. La pelota. Ahí como que no quiere, estamos en los primeros segundos. Avanza la número 8 de Tlau, pierde la pelota. Ya lo levanta rápidamente el equipo de Rollos Primavera. Equipos de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, de los Valles Centrales. La número 24, pase picado lateral. Lanzamiento de 3 puntos, no hay nada. Inea la intención, pero no hay nada. Recupera Roshi rápidamente, Roshi al abordaje. Ahí la número 11, buscando por donde Paula. Nuevamente para Enedina. Paula de 3, no hay nada. Ella cuando se inspira empiezan a caer, carece 3 puntos. Bonita conducción de la número 26. La pelota de Rollos Primavera, número 22. No hay nada. Ahí en la línea, en la pintura. Hizo el lanzamiento, pero no hay nada. Avanza el equipo de Tlahui. Roshi con la pelota. Roshi, ¿para quién? Para el equipo de Tlahui. Enedina, para Paula. Paula buscando. Ahí paseando la pelota alegremente. Ahí la número 3, Roshi pase picado para Enedina. Se conocen de hace muchísimos años. Lanzamiento de Nedina, todo descompuesto, no hay nada. Recupera Rollos de Oaxaca, la número 24. Rollos Primavera es la número 24. Ahí buscando por donde encuentra la 21. La 21 con la pelota. Lanzamiento adentro. Eso cuenta. Lanzamiento y adentro, 2-0 el marcador. Estamos en la primera mitad, faltando 6 minutos. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. Se va a venir un tiro adicional, pero antes hay un tiempo fuera que pide Juanito, el entrenador de Tlahui. Ahí están sintiéndose incómodas. Algo está pasando, pero bueno. También Rollos Primavera se quedan nada más platicando un ratito. Ya este tiempo fuera fue más porque lo necesitaba el equipo de Tlahui. Están empezando, pero están descontroladas. Hasta ahorita el marcador 2-0, el marcador favoreciendo al equipo de Rollos Primavera. ¿Quién está en la pintura? Está la número 21. Va a tener un tiro adicional la número 21 de los Valles de Oaxaca. Prepara metralla. Observa panorama. No hay nada. Recupera Tlahui. Enedina. ¿Para quién? Para Paula. Paula con la pelota. Finalmente, ahí para Enedina. Para Paula de 3. Corto el tiro. La pelota lo tiene rápidamente el equipo de Rollos Primavera. Lanzamiento, no hay nadie. Ahí está Paula Enedina con la pelota. Finalmente Roshi es la que conduce. Roshi conduce alegremente buscando la número 3 para Paula. Paula para Enedina. Enedina nuevamente. Ahí lanzamiento del equipo de Tlahui, tampoco avanza rápidamente el equipo de Rollos Primavera, la número 26. La media vuelta, lanzamiento, no hay nada. La pelota se escurre. Sigue estando en poder de Tlahui. Se pelea muy fuerte. Un 2 por alternancia. Por alternancia esa pelota se va a ir. ¿Para quién? Para Tlahui. Ahí dice la chifla del público pidiendo que era falta, pero no. Dicen los oficiales que simplemente era un 2. Avanza Roshi con la pelota, buscando, encarando. Roshi buscando por dónde. Encuentra Paula de 3. Lejos. Corto el tiro, también avanza rápidamente el equipo de Rollos Primavera. Viene la 22 con la pelota, buscando, observando a quién le va a dar la pelota. Ahí está el número 22, se lo pasa ahí a la jugadora de Rollos Primavera. Lanzamiento largo, no hay nada. Rápidamente al contraataque viene Tlahuitoltepec, viene Paula, va a colar.
Lástima que no entra a la canasta. Lástima, Margarito no entró a la canasta. Así que hay simplemente un acercamiento y otro tiempo fuera que están pidiendo. Totalmente desconcertados, aunque el marcador nada abultado, simplemente 2-0. 2-0 hasta ahorita. También hay que tener el mérito de contener las embestidas del equipo de Rollos Primavera. Hasta ahorita 2-0 el marcador favoreciendo Rollos Primavera, equipo de los Valles de Oaxaca. Ahí vamos, señoras y señores, avanzando. Es la fiesta patronal de Santa María Tlahuitoltepec, la Asunción de María. María Asunción también le llaman. Y es pues en este caso, la fiesta del mes de agosto aquí en Tlahuitoltepec. Avanzamos. Saque lateral para Primavera. Viene Primavera. Avanzando la jugadora corpulenta 22 a la media cancha. Presiona Enedina. Enedina hace férrea la marcación. Enedina ahí presionando. Nuevamente la pelota ahí en poder. Sigue de Primavera 25. Robo de pelota para Tlahui. Avanza Roshi, va a colar. No hay nada. Contra remata de Paula. Antes hay una falta. Hay una falta y viene dos posibles para el equipo de Tlahui. Y va Paula con esta personalidad. Parece que no tiene emociones, ni tiene nervios, ni tiene nada. Viene ahí su primer intento. Paula prepara, metralla, apunta, fuego. Adentro. 1-2 el marcador. Viene el segundo intento para el equipo de Tlahui. Prepara, observa el panorama. No entra la pelota. Lo tiene rápidamente el equipo. Es el equipo de Primavera quien tiene la pelota en este momento. Primavera con la pelota, buscando por dónde. Observa panorama, encuentra la 21, la 21, la 21, la 26, 26. Estamos a 1 minuto con 30 segundos. Va a encarar la media vuelta, no le permite dar la media vuelta. Hubo robo de pelota, pero antes hubo una falta. Dice el oficial que se cometió una falta en contra de la jugadora número 3 de Tlahui. Avanza Tlahui, Enedina, Roshi. Ahí las dos prestándose la pelota momentáneamente. Nuevamente para Enedina, número 10. ¿Para quién? Para la número 12. Lanzamiento medio rarito porque parecía un ganchito con ambas manos. Y 3-2 el marcador, se fueron arriba. Tlahui se fue arriba, robo de pelota para Tlahui. Avanza Tlahui, Roshi va a colar, ahora sí va a entrar adentro. Ahora sí, señoras y señores, 3-2 el marcador. Está bueno, bonito el partido. Viene nuevamente el equipo. Este es el equipo de Primavera, la número 22. Lanzamiento, no hay nada. 22 ahí acercándose. Nuevamente Primavera. Lanzamiento largo, no hay nada. Lo tiene Tlahui en este momento. Tlahui con la pelota, pierde la pelota, lo tiene Primavera. Va a acercarse número 26. Simplemente hay una falta. Hay una falta que cometió la número 8. Vienen dos posibles para la jugadora de Primavera. 2-5 el marcador. 17 segundos. Está terminando la primera parte. Dos posibles entonces para la número 26. Prepara, metralla, observa panorama. No hay nada. Viene el siguiente punto para la número 26. La número 26 prepara, metralla, observa, punta. No hay nada. La pelota sigue estando en poder de Rollos Primavera. Ya la pierde porque Tlahui al abordaje se va a terminar. Va a tirar. Casi. Paula entonces conoce el tiempo perfectamente. Vio que ya no le sobraba tiempo. Hizo un lanzamiento largo y casi entra a la canasta. Marcador 5-2. 5-2 en este momento. Marcador nada para nadie técnicamente. Está muy cerca, está muy parejo esto. Así que por ahí, vaya la emoción que estamos viviendo en esta tarde entre Tlahui y el equipo de Primavera. La Sierra Mije contra los Valles de Oaxaca. Mayor altura obviamente para la gente de los Valles de Oaxaca. Adelante. Gracias, compañero Brady. Vamos a realizar las acciones en esta segunda parte entre el equipo de Rollos Primavera con el equipo de Tlahui. Vemos a la número 26, la más ágil, buscando, acomodando gente. Quien la número 22 ingresa al área de antes.
le cometen una falta y esta va a recibir 2 tiros libres. Bueno, pues continuamos, señoras y señores. Se prepara la número 22, apunta. Continuamos con este partido. Ya es el segundo tiempo que vamos a presenciar en la rama femenil libre. Cuando en estos momentos 5-3 el score, van ganando Tlaui contra Valles Centrales. En estos momentos Rollo, Valles Centrales, Tlaui ahí la número 18, busca con quién allí, con la número 3. Vamos a ver nuevamente, recupera la número 11, quiere tirar desde lejos y no hay nada, recupera nuevamente Tlaui y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. A ver, ojalá que no sea. Por favor, si hay primeros auxilios, chequenlo. Vamos a ver un empujón que lleva esta jugadora. Se cae en el piso, pero pues ojalá que no haya pasado nada. Ya se levantó, ya. Ok. Pues ese es el partido, señores y señores, 5-3 en estos momentos en la rama femenil. En la rama femenil que estamos presenciando es el final, campeón invicto. Tienen estas jugadoras Valles Centrales a este equipo de Rollos. Vamos a ver si ganan este jugador Tlaui. Automáticamente vamos a ir con otro partido de básquetbol. Así es que este es el partido que estamos presenciando hoy. Mucha gente ya se ha congregado en esta cancha principal, aquí en esta población de Santa María, Tlaui, Toltepec, Mije, Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Y aquí es como estamos presenciando este partido de relámpago, la hermandad, la convivencia deportiva. Pues avanzamos, ya están todo listo. Vamos a ver, el esférico es para el equipo de Tlaui, un saque lateral. Hay un saque lateral para el esférico es para el equipo de Tlaui. Número 8, a esta jugadora, número 11, tira y canasta. Canasta. Vamos a ver, ahí nuevamente, Valles Centrales, 7-3 en estos momentos, 7-3, ahí el número 22 de Valles Centrales, vamos a ver qué hace, busca con quién, allí encontró a su compañera, nuevamente número 22, tira de 3 tiros, no hay nada, recupera número 11, se va tranquilamente, vamos a ver qué hace, la número 11, vio a quién, la número 3, la número 8, están circulando el esférico, ahí del lado izquierdo, tira de esta manera, esta jugadora de Tlaui, no hay nada. Recupera Valles Centrales en estos momentos, tienen el campeón invicto, avanza de esta manera esta jugadora, el número 26 de Valles Centrales, quieren tirar, busca con quién, vamos a ver qué hacen estas jugadoras, ahí van circulando el esférico, ahí van avanzando poco a poquito, quieren más canastas, van hasta la cocina, 26 de adentro la bola y falta. Igual, por favor, chequenlo. Es una falta que le hacen a esta jugadora, pero entra la canasta, cuenta. Ahorita vamos a esperar aquí a los árbitros que son las máxima autoridad. Vamos a ver si es efectivamente tiene otro tiro adicional. 7-5 en estos momentos, tiene otro tiro adicional, cuenta la canasta. Para esto están dando las indicaciones los árbitros, están dando las indicaciones, vamos a ver. Pero para esto, mientras el número 26 se está recuperando, tiene otro tiro adicional. Vamos a ver, se prepara de esta manera el número 26, tira y no hay nada. No hay nada, nuevamente, número 8 al número 11 de Tlaui, va avanzando, ahí nuevamente número 3 quiere ir hasta la cocina, busca con quién, con número 18, tira y no hay nada. No hay nada, desperdicia oportunidad nuevamente. Valles Centrales, número de 3 y adentro la bola. Esta jugadora de 25 se preparó
cálculo y la seguridad. Incesta la canasta. Avanzamos con Tlauvi. Tlauvi va avanzando. Vamos a ver a la número 3. Quiere tirar. Entra hasta la cocina y desesperadamente tira. Y para esto cometen una falta. Son tirables, indica el señor árbitro. Son tirables. 7-8. Un punto de diferencia. Van ganando Valles Centrales. Allí se prepara de esta manera. Y adentro la bola. Un punto más para su equipo. Viene el segundo lanzamiento. Se prepara de esta manera. Y también es efectivo. Avanzando. El número 26. Ya veo a quién entra hasta adentro. Pero hay una falta. Hay un bloqueo. Los árbitros indican que son tirables. 9-8, un punto van ganando Tlauvi. Vamos a recordar que Valles Centrales tiene el campeón invicto. Y de esta manera, tira y canasta. Nada para nadie, 9-9 en estos momentos. Viene el segundo lanzamiento, se perfila de esta manera y tampoco. No hay nada. 9-9 en estos momentos, 1 minuto y contando para que termine este partido. Avanzando nuevamente la número 3, Tlauvi. Vamos a ver qué marcó este jugador, este árbitro. Este jugador es para el equipo de Tlauvi. Número 3 va avanzando, vamos a ver. 3 al número 10. Nuevamente al número 11, tira de 3 y casi. Esta jugadora del número 11 de Tlauvi tira. Casi entra. Nuevamente tiene el esférico. Busca, van circulando la pelota. Allá el número 18 entra de media distancia y adentro la bola. 11-9. 2 puntos más para su equipo. 1 y contando para que termine este partido. Me parece, si van a este ritmo van a ganar. Así es que tienen que buscar la manera. Avanza la número 3, Tlauvi ya vio a su compañero de media distancia, tira, no hay nada. Ahí nuevamente la número 11 de media, tampoco no hay nada. Recupera la 10, tira de 3 y adentro la bola. ¡Qué manera! Este tiro y aprovecha de 3 y adentro la bola. Así es que segundos para que termine este partido. El 25 de Valles Centrales tira de 3 desesperadamente. Vamos a ver qué hace. Tienen que controlar. Tlauvi busca con quién van ganando. Así es que 14-9 en estos momentos es el score. Este es el segundo tiempo. Avanzamos. Allá el número 11, Tere de media distancia. Tampoco. Adentro la bola. ¡Qué tiro! ¡Qué bonito es lo bonito, señoras y señores! Estamos presenciando 17-9. 15 segundos para que termine. 22 tira desde lejos. También responde de esta manera. 3 puntos para su equipo. 17-12. 17-12 nuevamente. El número 10 quiere ir. Esta jugadora entra, vio a su compañera. El número 18. Tira y efectivo. 2 puntos más para su equipo y la gente se prende de esta manera y se escucha la chicharra y termina este partido de básquetbol en la rama femenil. Entonces, señoras y señores, hay otro partido de básquetbol. Aquí se decide todo. Aquí es donde se tienen que decidir. Viene el último partido. Tenía el campeón invicto, estas jugadoras, Quintillas, Valles Centrales. Para esto hay otro partido, 19-12. Y vamos a escuchar aquí a nuestro compañero Ranulfo.